¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Bueno, aquí nosotros adaptándonos a la tecnología. No sé si nos puedan ayudar un poquito con una presentación que traigo. Y bueno, los saludo con mucho gusto desde aquí, desde Guadalajara. Vamos llegando de la Cámara de Diputados, pero muy contentos de poder compartir este tema que considero muy trascendente, sobre todo por la realidad que estamos viviendo en este momento. Por aquí ya abrimos la pantalla. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación del ingeniero Felipe de Jesús y a la REDAC. Digo, este espacio es sin duda una gran oportunidad para compartir puntos de vista y poder nutrir el debate en las decisiones de nuestro país. Cuando el ingeniero Felipe, el licenciado Arturo Uribe y el licenciado Armando González me invitaron hace un par de semanas, por ahí nos estábamos tomando un café y me decían, pues usted trabaja en temas de desarrollo social, ¿qué tema le gustaría exponer a nuestras compañeras y compañeros empresarios de distintos ramos y sectores productivos del país? Realmente me complicó entregar una respuesta inmediata. Justamente Arturo me habló en varias ocasiones y le comenté que estábamos pues tratando de sintetizar algún tema que fuera realmente de interés para todas y todos ustedes. Y consideré que era quizás una de las preguntas más difíciles que me habían hecho en el último año, contando la variable que vivimos bajo la amenaza de un virus que pues está amenazando a todo el mundo, ¿no? Entonces, una tarde, les platico, mientras revisábamos mi equipo y yo el diario oficial de la Federación y revisamos los medios como lo hacemos comúnmente todos los días, me di cuenta que no podía definir un tema en particular, que teníamos que abordar justamente varios. En primer lugar, a mí me gustaría comentar qué es el desarrollo social. El desarrollo social abarca un espectro amplio de derechos humanos y sociales, lo que es el derecho a la educación, a la alimentación nutritiva, de seguridad y calidad, a la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social. Esto es lo que nos marca la Ley General de Desarrollo Social. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, mi querido amigo? La que sigue. Creo que, caray, aquí está, justamente aquí, de lo que les hablaba que abarca el derecho social bajo lo que nos dice la Ley General de Desarrollo Social. Aunque yo considero que ya es importante añadir el derecho al acceso a la justicia, a la participación ciudadana y a la libertad de expresión, culto, tránsito y etcétera. Es decir, el abanico de variables es realmente muy alto. Aquí a mí me gustaría hacer una pausa. Me gustaría preguntar, ¿cuál sería el derecho más importante que debemos proteger en este momento? ¿Cuál? Algunos de ustedes quizás me podrán decir que sería el proteger la salud de las y los mexicanos. Algunos otros me dirán que reactivar la economía de nuestro país. Quizás combinar estos dos elementos se ha vuelto un desafío para cualquiera de los 32 gobernadores de nuestro país. Incluso creo que para el presidente y su gabinete y para cualquier gobierno del mundo. Porque ¿cómo logramos reactivar la economía del país y al mismo tiempo pedir el aislamiento social? Todos en este momento estamos trabajando para buscar una respuesta y tener una sociedad que lleve una vida ordinaria y al mismo tiempo segura.
Algunos otros quizás me podrán decir que el derecho más importante en este momento es la educación, que es el acceso al agua potable. Yo en verdad les digo que ningún derecho sustituye a otro derecho. Absolutamente considero que todos son complementarios y eso hace que en este momento el desafío se haga más grande, pero considero que no es imposible. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Yo digo, bajo mi punto de vista, yo el desarrollo social lo sintetizo como mejorar la calidad de condiciones de vida y oportunidades para los ciudadanos. ¿Por qué lo conceptualizo así? Porque el desarrollo social no es un fin. Considero que es un proceso constante para mejorar las condiciones de vida, es decir, para estar mejor. ¿Me ayudas con la siguiente imagen? Me gustaría hacer un pequeño background de qué sucedía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, nuestro país atravesó por una transformación en sus instituciones, gobernanza y una completa reestructura política y social en nuestro país. Podríamos discutir los beneficios y perjuicios de estos cambios, pero esto nos podría llevar a realizar un seminario y no una breve ponencia como esta. Pero en este momento me limitaré a realizar una breve descripción de los cambios que han sucedido en nuestro país a la llegada de la nueva administración y antes de la pandemia. Es decir, entre el 1 de septiembre del 2018 y febrero del 2020, en materia de desarrollo social, primero, ¿qué sucedió? El cambio de nombre de la Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría de Bienestar. A partir de aquí es como comienza un cambio en los objetivos del país. ¿Me ayudas con la siguiente? ¿Por qué? Pues porque el desarrollo social como lo conocemos en nuestro país no era un modelo que nace a partir de lo absurdo. Posee una base científica. El concepto fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas. Me refiero al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se denomina enfocado en el Human Development, el desarrollo humano. Es decir, convertir a una persona en el epicentro de desarrollo de sus capacidades individuales en un ambiente de oportunidades y seguridades sociales para poder potencializar sus facultades individuales. Y bueno, ¿me ayudas con la siguiente ponencia? ¿Qué pasa después de 30 años? Después de 30 años de inversión en el desarrollo social, llegó el cambio que realiza la cuarta transformación, con un concepto viejo y desgastado. No porque yo lo diga, no porque sea mi punto de vista, sino porque la historia ya ha juzgado y visto evidencia de este modelo. El welfare state, conocido e implementado como estado de bienestar, es un modelo viejo europeo que se basa que basa su desarrollo en la repartición de dádivas en la sociedad, usualmente a través de programas que son poco o nulamente evaluados, con indicadores que nos ayudaría a conocer el desarrollo de las personas. Y bueno, pues aquí me gustaría ir por partes. Me gustaría comentar aquí
que el modelo del estado de bienestar sí fue de utilidad, sobre todo en la década de los años 70. Como un modelo para reactivar la economía, entregar un recurso económico a una familia y que ésta lo pudiera utilizar para adquirir bienes y servicios. Considero que esto incentiva a la productividad y reactiva la economía local. Pero esto solamente es eficiente en el corto plazo, porque a partir del mediano plazo, para el Estado se vuelve realmente insostenible. Además, sin una rendición de cuentas eficientes, este modelo lo único que genera es clientelismo político. Cualquiera consideraría que con el modelo político que de hace 30 años, que México pues era gobernado bajo un solo partido político hegemónico, que estamos viviendo una mera coincidencia, pero la realidad es que no, estamos viviendo en retroceso. Y bueno, este cambio no fue objeto de discusión o análisis. Se implementó por parte del Poder Ejecutivo sin ningún preámbulo, de un día para otro. A partir de entonces, es como desaparecen rápidamente programas sociales que tenían objetivo ser un acompañamiento para las y los ciudadanos en la búsqueda de su propio desarrollo, como eran, seguramente ustedes los han de identificar, los comedores comunitarios, el programa de estancias infantiles, la atención a jornaleros agrícolas, apoyo a zonas económicas especiales. En total, esta administración ha eliminado 85 programas sociales económicos y de infraestructura. Es importante aclarar que todos estos programas que estaban ya vigentes en nuestro país estaban siendo evaluados tanto por el Coneval como por instituciones internacionales como la ONU. Y fueron evaluados de forma correcta, algunos con más avance que otros, algunos con algunos señalamientos, pero realmente existía una transparencia en la rendición de cuentas. Yo creo que había que sí fortalecerlos, sí mejorarlos, pero no desaparecerlos. Y bueno, ¿me apoyas con la siguiente imagen, por favor? Y es así como aparecen los nuevos programas sociales para nuestro país. Aparece entonces el primero de ellos, que es el de Sembrando Vida. Creo que estamos atrasados una imagen. El que sigue. Nos atrasamos como 3. La que sigue. Así es, creo que ya. Ahí vamos en Sembrando Vida. Pues Sembrando Vida, les platico, es un programa que tiene una inversión de $100 millones anuales, que no es un programa que se ejecute en su totalidad en nuestro país. Se ejecuta en algunas zonas del sureste de nuestro país y principalmente se implementa en El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto con la finalidad de contener la migración ilegal centroamericana a nuestro país. Es decir, este es uno de los programas pilares de este gobierno que se realiza con recursos de los mexicanos, pero con beneficio a los extranjeros. Bajo mi punto de vista, este programa pues no debería de ser uno de los pilares para el desarrollo social de nuestro país, porque pocos beneficios deja dentro del territorio nacional. No sé ustedes, pero ¿qué piensan? Pero este programa creo que es el primer programa elaborado por mexicanos, con recursos de los mexicanos para contener la migración, es decir, dirigidos hacia los extranjeros. Yo me pregunto, ¿no sería mejor tener una política migratoria eficiente con fronteras seguras? ¿No
nosotros. Y bueno, el siguiente programa que me gustaría comentar es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la siguiente imagen, si me ayudan a cambiarla. Jóvenes Construyendo el Futuro, pues este es uno de los programas menos transparentes en nuestro país y con una inversión de 25,000 millones de pesos que tuvo un subejercicio el año pasado. Es un programa que yo considero que es loable que nuestros jóvenes puedan acercarse e incorporarse a la economía formal y productiva del país con seguridad social. Lo que no se debe de permitir es que esté operando sin que exista una base de dónde y qué están aprendiendo nuestros jóvenes. Los planes de trabajo son muy básicos y no poseen ninguna base formativa. Este programa ha sido sujeto de investigación y críticas por parte de asociaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con quienes tuve la oportunidad de compartir un foro hace un par de meses, donde analizamos cada uno de estos programas. Y bueno, y el siguiente de los programas que me gustaría mencionar es el de las mujeres, que es el nuevo apoyo a madres trabajadoras, jefas de familia, que evolucionó de la peor forma, de ser un programa de apoyo para que miles de mujeres saliéramos a trabajar con la seguridad de que nuestros hijos estarían en un lugar seguro, pues hoy tenemos un programa que le entrega de manera directa el recurso a las mamás, que es mucho mejor y que no garantiza que pueda utilizarse para salvaguardar la integridad de las niñas y los niños de nuestro país. Hace algunos meses, por ahí, nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, nos decía muy puntualmente que las abuelas cuidan mejor a sus nietos que las estancias infantiles. Y bueno, pues es así como tristemente es un pequeño resumen de los nuevos programas y los más importantes donde se van la mayor cantidad de nuestros recursos. Estos son los tres que yo consideré que eran con un mayor impacto. Y bueno, pues si partimos que el desarrollo social también implica vivir en espacios dignos, el presupuesto para el mejoramiento urbano y obras sociales ha tenido una tendencia de disminución. Es prácticamente nulo en comparación con administraciones anteriores. Hoy, las obras que realizan las 32 entidades federativas y los 2,467 municipios del país son con recursos propios, salvo por las faraónicas obras de las que les hablaré un poco más adelante, como es el Tren Maya y la refinería, ¿no? Y bueno, pues ¿qué hablamos del tema económico? Si se preguntan por el desarrollo económico del país, hasta antes de la pandemia, pues me avergüenza decir que nuestra economía creció en el 2019, el primer año gobernado por la Cuarta Transformación, crecimos tan solo el 0,1%. Me queda claro que el crecimiento es nulo. En su momento no me preocupó como ahora. En este momento, lo único que me preocupó en ese momento justamente fue la felicidad que le dio a nuestro presidente por haber crecido el 0,1% y no habernos estancado en el 0% como era ya el pronóstico que se manejaba para nosotros. Yo concluí que fue una actitud irresponsable. Si él hubiera sido el CEO de una empresa, sin lugar a dudas, estos números le hubieran costado su trabajo. Digo, aquí estamos hablando con diferentes empresarios y no me dejarán mentir que quien no nos ayuda a mejorar las ventas, las finanzas, lo que vamos a hacer con ellos, pues es sin duda despedirlo, ¿no?
Y es así como comenzamos este año, es así como comenzamos el 2020, con la llegada de un virus a nuestro mundo que desafiaba a nuestro sistema de salud. Desafiaba no solo nuestro sistema de salud, sino también a nuestra vida cotidiana, a nuestro ya nulo crecimiento económico y lo que era peor, amenazó y sigue amenazando la vida de las y los mexicanos. Desde el inicio me ha quedado claro que el aparato gubernamental federal solo ha sido utilizado para administrar una crisis política y no para enfrentar la pandemia. Tampoco creo yo que ha sido capaz de idear un plan de reactivación económica para el impulso del desarrollo social, pero sí se ha invertido los recursos para minimizar los daños y prejuicios que vivimos por esta emergencia sanitaria. Los indicadores del país hasta enero del 2020 no eran para nada optimistas, pero a partir de febrero de este año, la pandemia pues los agudizó, las condiciones de desarrollo ya no eran posibles y aparecieron nuevos desafíos con los que no contábamos. Y bueno, me gustaría enlistar cuáles serían los siguientes desafíos. Si nos ayudas con la siguiente imagen, por favor. Aquí están, perfecto. No, era la otra, pero está muy bien. Ahí, muy bien, perfecto. Los nuevos desafíos y situaciones, sí, realmente considero yo que a lo que nos enfrentamos es sin duda una crisis sanitaria, a una reflexión y análisis del pacto federal, al incremento de las tasas de desempleo, que realmente me parecen que están terribles, a la clara brecha de desigualdad por la que pues hemos vivido durante tantos años y en esta pandemia se han agudizado, y por supuesto a los indicadores de crecimiento hacia el 2021. Y bueno, pues la crisis sanitaria, en primer lugar, a partir de la pandemia, se esperaban acciones por parte del gobierno federal para combatirla, lineamientos conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y un aprendizaje del manejo de esta crisis por otros países que lo hicieron de manera exitosa, como es el caso de China, Corea del Sur y Japón, que me parece que son los más rescatables. En este sentido, marzo fue un mes que pues, se consideró clave. Aquí dio inicio la expansión de la pandemia y no se presentaron lineamientos de prevención federales. Incluso consideré irresponsable ver a nuestro mandatario invitando a que sigamos saliendo y sin cubrebocas. López-Gatell considero que pues ha sido todo un personaje, que no ha aceptado la gravedad de la pandemia, el alto número de contagios, el absurdo de no querer aplicar pruebas para detectar nuevos contagios ha sido una constante terrible. Hasta el corte del día de ayer, tenemos 611,000 casos de personas que han sido contagiadas y 65,816 pérdidas humanas en nuestro país. No hacer pruebas considero que es un autoengaño y lo que es peor es permitir el avance de contagios y evitar contabilizar el verdadero impacto social. Esto no es solo para obtener un número, una estadística, esto nos sirve para evaluar la magnitud del problema y dar respuesta de la misma forma. Nuestro gobierno federal ha sido más temeroso de perder los porcentajes de aceptación y popularidad que de conocer el verdadero número de casos y pérdidas humanas en nuestro país.
El siguiente desafío que yo consideré, pues es nuevo porque antes de la pandemia no se había puesto sobre la mesa, pero al inicio y actualmente existe este debate pendiente en la agenda nacional. Nuestro país, siendo una república federal, posee un pacto en el que un alto porcentaje de nuestros impuestos son llevados a la federación y posteriormente existen transferencias del poder central a las entidades federativas y municipios. En este sentido, las zonas del país donde la recaudación es menor pueden acceder a recursos para su desarrollo. Por otro lado, la federación deja un porcentaje para programas federales y un recurso para enfrentar desastres o contingencias que impacten al país. Y bueno, pues durante la pandemia, las entidades federativas han recibido 0 pesos y 0 centavos para poder adquirir material médico y sanitario, así como para crear programas para reactivar la economía local. Existe, considero yo, un abandono completo del gobierno federal para que los gobiernos locales luchen contra la pandemia. Las entidades federativas creo yo que fueron más rápidas y eficientes para hacer frente a esta pandemia. Fueron los primeros en crear los planes locales de protección y prevención, mientras que el gobierno federal pues no hacía nada o hacía como que hacía, pues ellos se dieron a la tarea de crear estos programas incluso para hacer frente a la reactivación económica. Y bueno, pues el gobierno federal siempre lo vimos pues, que ha actuado de forma tardía, ¿no? Creo, lo único que yo pues he visto que él ha creado para el tema de la reactivación económica es un programa que se denominó el crédito a la palabra. Seguramente por ahí lo escucharon, ha sido muy exitoso, muy popular por ahí, donde se le entregaría a microempresarios y empresarios un crédito de 25,000 pesos. Pues el acto es loable, pero totalmente insuficiente. Lo que observamos fue que los empresarios prefirieron acercarse a los créditos ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta institución que pues apoya y financia a los países de América Latina y el Caribe para reducir las brechas de desigualdad y pobreza, ¿no? Entonces, pues aquí me gustaría a mí hacer una reflexión. El programa de Andrés Manuel, sí posee las mejores intenciones, pero no posee un beneficio para las empresas. Una pequeña empresa, digo, que tiene a su cargo 5 empleados, ¿qué beneficio podrá tener con 25,000 pesos? Poder pagarles quizás la nómina, el salario de 3 o 4 personas. Digo, ¿qué tanto puedes hacer tú con 25,000 pesos? Es por eso que, como les comenté, los empresarios mexicanos buscaron organismos con un mejor diagnóstico de la necesidad empresarial. Yo realmente lamento que el presidente tenga una visión hasta caprichosa de ¿estás conmigo o estás en mi contra? Recurrir a los organismos del Banco Interamericano de Desarrollo no significaba abandonar la voluntad de contribuir con el desarrollo del país, independientemente de quien esté ocupando el Palacio Nacional. Existe en este momento un debate nacional hasta si este gobierno es antagonista con el sector empresarial. Y esto surge a partir de las declaraciones de Andrés Manuel
al calificar de forma generalizada a los empresarios como que somos cómplices de la corrupción y la evasión fiscal. Esto yo considero que es un grave error. En conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel calificó a los empresarios con un no me gusta tu modito. Sin embargo, pues queda chica la declaración de Andrés Manuel y su programa ante el enorme desafío empresarial en el que nos encontramos. Y bueno, pues me gustaría comentar también el Estado mexicano en este momento está realizando obras pues altamente costosas y que no son prioritarias para salvaguardar la vida de las y los mexicanos. Esa creo que sí debería de ser su prioridad. Tenemos actualmente la construcción de un tren turístico en el sureste de nuestro país, la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que, bueno, pues surge por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. No me gustaría decir que la realización de obras no es importante, porque realmente lo son, pero creo yo que podríamos discutir su viabilidad, sus costos económicos, sociales y ambientales de cada una de ellas. Pero de lo que estamos seguros en este momento es que deberíamos de canalizar este recurso en material de salud y reactivación económica. Lo aterrizo. ¿Qué significa esto para las entidades federativas? Y pondré como un ejemplo a nuestro estado, a Jalisco. Jalisco proporciona el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. Ha recibido hasta este momento 0 pesos para poder medir la crisis sanitaria, económica y de desempleo. Ante la versión centralista del actual Poder Ejecutivo Federal, hacer frente a la pandemia no solo es un tema de actitud, porque también requiere de recursos económicos para hacerlo. En Jalisco se han requerido 3,000 millones de pesos para poder emprender este desafío. Este recurso no estaba contemplado en el presupuesto de egresos que se aprobó en el 2019. Esta es una nueva carga financiera y, por supuesto, muy alta, donde tan solo pues se ha comprado material médico y de prevención por 100 millones de pesos. Y bueno, pues esta inversión pues está funcionando porque tenemos un 30% de ocupación hospitalaria y hemos reanudado las actividades económicas y sociales de una manera responsable sin arriesgar la salud de las y los jaliscienses de forma exponencial. Se juzgó a Jalisco por solicitar un préstamo, pero la realidad es que eso en este momento está salvando vidas y empleos, el cual era el objetivo principal. Ese debería ser el objetivo principal de todos los gobiernos en este momento. Y bueno, ¿qué les puedo decir acerca del incremento de las tasas de desempleo? En esta parte me gustaría decir que la lucha por la ocupación formal por parte del actual gobierno federal se ha podido atribuir a programas sociales, como les comenté, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y aunque no está aprobada, pues su efectividad, sí debemos de aceptar el reconocimiento por parte del gobierno federal por querer mantener ocupada a nuestra población en edad productiva. Con la pandemia aparece un reto que, bajo mi punto de vista, es el más complejo y difícil para su superación, el desempleo. Estamos hablando de cifras del INEGI que nos indican
que cerca 1.1 millones de mexicanos perdieron su empleo formal entre marzo y a mediados de agosto de este año, sin sumar los empleos perdidos en la economía informal, que por supuesto pues deben ser mayores a los empleos formales. Es un número, 1.1 millones de mexicanos sin empleo formales. Si sumamos la pérdida de empleos informales y los multiplicamos por 5 personas, por familias, que su sustento depende de ese sueldo, estamos hablando de un aproximado de 14 millones de mexicanos que no tienen seguridad salarial para poder acceder a bienes y servicios indispensables para la vida diaria. Sin embargo, hay otra variable que es importante en este tema. Y para mí considero que es la más delicada como parte de la Comisión de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Uno de los riesgos mejor identificados para las niñas, niños y adolescentes como consecuencia del COVID-19 es el trabajo infantil. Al respecto, es importante hacer referencia a este nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que establece que la crisis derivada de la pandemia podría aumentar el 5.5% el trabajo infantil derivado por la pandemia. De ser así, cerca de 177,000 niñas y niños y adolescentes se sumarán a los otros 3.2 millones que se ven forzados a emplearse en actividades no permitidas por su edad o en trabajo doméstico intensivo. Ay, me voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, pues esto ocurría debido al aumento de la pobreza que se incrementará sensiblemente por la crisis que estamos viviendo ahorita con la pandemia, lo que orillará a miles de hogares a recurrir a todos los medios necesarios para poder sobrevivir. Según estos organismos internacionales, aquellos que ya sufren esta explotación podrían estar trabajando más horas o en peores condiciones y otros más podrían ser forzados a soportar trabajos terribles con un daño significativo de salud y de seguridad. Yo considero pues que es realmente pues lamentable. El trabajo en tiempos de pandemia se convierte en este momento en un mecanismo de supervivencia para muchas familias de nuestro país. A medida que aumenta la pobreza, pues incrementa la deserción escolar y la disponibilidad de servicios sociales disminuye, porque más niños son empujados día a día a la fuerza laboral. Y bueno, pues ante este hecho, su servidora hace un par de semanas, como les comenté, que formó parte de la Comisión de Derechos de las Niñas y la Adolescencia, envié un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, al que con auxilio de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, diseñe y aplique una estrategia integral para evitar que niñas y niños y adolescentes se incorporen al trabajo infantil como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia COVID-19. Todo ello en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de tal forma de que se atiendan las observaciones y sugerencias que estos organismos han emitido en la pandemia. ¿Y qué hablamos de la desigualdad? Pues es muy clara la brecha de desigualdad que tenemos en nuestro país. Los nuevos programas sociales en nuestro país fueron calificados por el Coneval como programas que resuelven necesidades inmediatas,
pero que no son palanca para salir de una situación de vulnerabilidad. La pandemia ha dejado ver aún más clara la gran brecha de desigualdad por la que vivimos, cuando pudimos observar que el aislamiento social le pegaba más a unas familias que a otras. Pero quizás donde fue todo mucho más claro fue cuando se decidió cerrar las escuelas y centros de enseñanza académica. Dejo en claro que yo estoy a favor de esta decisión, porque de no hacerlo, pues se hubiera propagado de manera exponencial los contagios y bueno, pues pondríamos en riesgo la salud de las niñas y los niños y adolescentes de nuestro país. Sin embargo, las clases en línea a través de la radio y la televisión han sido toda una tarea titánica por la Secretaría de Educación Pública, con quien tuvimos la oportunidad de platicar hace un par de días y hablábamos justamente de este tema, ¿no? Realmente, pues, no solo para nosotros los padres es todo un desafío, sino también para todo el personal docente. Es claro poder observar las existentes familias que no poseen ni un espacio ni las herramientas necesarias para la educación y formación en casa. Esta brecha de desigualdad para el acceso de las tecnologías se está agudizando en nuestro país. Es un fenómeno social nuevo y desafiante que si el Poder Ejecutivo Federal no realiza las acciones pertinentes, podríamos tener consecuencias mayúsculas en los próximos años, una mayor deserción escolar y una sociedad con una mayor desigualdad que la que conocemos en este momento. Para tener una mejor evidencia de este pronóstico, les comento que hasta diciembre del 2019, en México, 2 de cada 5 personas tenían condiciones de pobreza. 2 más son vulnerables a hacerlo por sus bajos ingresos. Y solo una, ni pobre ni vulnerable. Esta fue una estadística que nos mostraron el año pasado en la Cámara de Diputados por el representante del Coneval. Así que, pues nuestro país registró 52.4 millones de pobres y 9.3 millones de ellas que ya vivían en pobreza extrema, es decir, con menos de $1 al día. Y bueno, los indicadores de crecimiento para el 2021, esta es la parte pragmática que más nos dará transparencia para comprender el reto nacional en el que nos enfrentamos. 2 son los principales ingresos en nuestro país. Uno es la venta de petróleo, el otro es las remesas que recibimos del trabajo de los mexicanos en el exterior. Pemex, perdió $500 millones de pesos de enero a marzo 2020. Es decir, perdió más que todas las pérdidas durante el 2019. Esta cifra supera incluso su presupuesto del 2020. Es decir, ni el presupuesto que tiene la paraestatal para trabajar este año alcanzaría a cumplir las pérdidas que ha estado registrando. Si bien es cierto que el desplome del precio del petróleo fue causado por escenarios externos, de alguna manera está clara aún la dependencia que nosotros tenemos como país al hidrocarburo, siendo que el mercado se presenta cada vez más inestable y volátil. El Estado mexicano debería crear un plan alterno para comprender, para compensar todos estos ingresos que están dejando de llegar a las arcas de nuestro país. Y por otro lado, pues Andrés Manuel ha presumido constantemente el incremento de las remesas. Sinceramente, a mí me parece que eso es como presumir con corona ajena, ¿no? Lo menciono porque no debemos acreditarnos este logro, pues son las y los mexicanos que viven y trabajan duro
en otros países en condiciones de legalidad, de ilegalidad, en altas y bajas temperaturas, y realizan N cantidad de labores para poder obtener un par de dólares y enviarlos a sus familiares aquí en nuestro país. Y bueno, pues aprovecho este espacio para mandar un agradecimiento y reconocimiento a todos los connacionales, porque nosotros y ustedes no estamos en este momento en las mejores condiciones, pero aún así ellos nos continúan enviando remesas aquí a todas sus familias, y eso para nosotros es uno de los ingresos pues más importantes que contamos como país. Finalmente, falta una directriz y un plan nacional, racional, para mejorar las condiciones sociales, económicas y de salud en nuestro país. Existe pues un pronóstico negativo por parte del Banco Mundial para el crecimiento económico de México. Una recesión del -6%. Sin embargo, existe un pronóstico de recuperación para nuestro país en el 2021 en un 2.5%. Este es el mejor escenario que podría tener nuestro país. El decrecimiento se mantendría por debajo de los 2 puntos porcentuales. La inflación se mantendría en 3.6% en lo que resta del año. Es decir, pues sería muy baja, por lo que sí tendríamos posibilidades de reactivación económica a partir del primer trimestre del 2021. Y bueno, como conclusión, creo que ya me pasé un poquito del tiempo, como conclusión, yo haría una pregunta. ¿México se equivocó al votar por un cambio en la elección del 2018? Las y los mexicanos creo que no cometimos un error. Nuestro país atravesó por años donde las decisiones eran repetitivas y las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos no mejoraban. Nos quejamos y sacamos del poder al partido hegemónico y un gobierno que usaba los programas sociales para comprar votos. Pero hoy tenemos uno que expande el clientelismo y las dádivas, porque él no quiere eliminar la pobreza, sino yo considero que quiere aprovecharse de ella. El presidencialismo no ha concluido, porque el actual gobierno hace un uso faccioso de las instituciones para proteger a sus allegados y perseguir a sus adversarios. Un actor político de la oposición puede ser acusado por corrupción, pero un familiar del primer mandatario recibiendo recursos sin esclarecer puede ser presentado como un héroe por recibir cuantiosos recursos para la causa que fuera. Los invito a reflexionar sobre esto. Y bueno, en otras palabras, el gran problema de México de nuestros días es que el proyecto de transformación que dijo que iba a ser historia, hoy la está repitiendo, y peor aún, camina de espaldas al futuro a través de un discurso demagógico. El romanticismo por la pobreza y la vulnerabilidad del actual gobierno me hace recordar una frase de Julio Cortázar que me gustaría compartir con ustedes y que la verdad me gusta mucho. Dice: siempre quejándote de todo y a la vez fingiendo darle importancia a nada. Vives de esperanzas, pero no sabes ni qué esperar. Y bueno, pues aún así existen actores que están impulsando el desarrollo económico y social de nuestro país sin un gobierno federal que nos direccione. Ellos son autores del pronóstico que nos hace hoy en día el Banco Mundial. Estados y municipios hoy buscan con recursos propios salvaguardar la vida de las y los mexicanos al mismo tiempo que reactivar su economía local. El sector empresarial y productivo del país
Busca espacios para el crecimiento económico, apoyos económicos, créditos, capacitaciones que ofrecen los gobiernos locales, hasta grandes oportunidades que han encontrado a través del Banco Interamericano del Desarrollo. Los mexicanos, por su parte, en el exterior, pues envían las remesas. Ellos saben que son una parte fundamental para poder recuperar el flujo de efectivo y el incremento comercial de las micro y pequeñas empresas. Nuestros connacionales, además de los médicos y el personal de salud, también en este momento son nuestros héroes nacionales, porque son quienes proveen de recursos a las familias más vulnerables dentro del territorio nacional. Y son quienes están cuidando que las familias puedan acceder a bienes y servicios básicos para que puedan vivir. Concluyo mencionando que el trabajo de las y los mexicanos dentro y fuera de nuestro país será el que nos saque adelante de esta crisis sanitaria, económica y de desempleo. Mientras nuestro gobierno central se sentará ahí desde la comodidad del Palacio Nacional como un espectador pasivo del desarrollo de nuestro país. Estoy convencida de que las y los mexicanos vamos a salir adelante, que nosotros ya nos hemos puesto la camiseta, que nosotros ya le hemos marcado el rumbo a nuestro país. Así que yo les agradezco mucho por este espacio que me han abierto a través aquí de esta red.